Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy nos concentraremos en versículo 5 y predicaremos bajo el título Los mansos. Puedo decir con certeza que todos los que estamos aquí hemos pasado por un momento en la cual nuestra mansedumbre ha sido probada. Y con esto dicho, podemos ver como el verso 5 nos dice que nosotros que somos mansos, nosotros los cuales que hemos pasado el examen de esta mansedumbre, como decía un segundo atrás, vamos y somos bienaventurados. Para la palabra bienaventurado, en otras versiones de la palabra dice que son dichosos o son afortunados. Vaya guardando esto en su mente, porque si la palabra de Dios en el día de hoy nos dice que los bienaventurados son los mansos, eso quiere decir que si nosotros somos mansos, entonces vamos a ser afortunados, vamos a ser dichosos. Y cuando nosotros practicamos esta mansedumbre, es solamente el momento donde nosotros vamos a probar esta bendición de ser llamados bienaventurados, dichosos o afortunados. En este versículo hay una parte que se sale un poco del tema, pero tiene todo que ver con el tema. Porque aunque me quiero concentrar hoy en la palabra manso, pero no quiero dejar parte del versículo afuera. Voy a empezar tocando la parte B de este versículo que dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y usted dirá, oye, pero eso como que no fue una promesa, como que me suena como que una promesa en el Antiguo Testamento, como que una tierra prometida. Pues yo quiero que ustedes salgan de duda en el día de hoy, queremos hablar de eso. Debemos tener cuidado cuando hablamos de nuestro futuro eterno. Y escuche bien, esto va a sonar un poquito fuerte, pero escuche bien lo que voy a decir. Porque muchos dicen que no pueden esperar a estar en el cielo, y muchos les enseñan a sus hijos que al morir se van al cielo donde está Dios. Está bien. Y hice una pausa a propósito, porque yo quiero que usted vaya escuchando las palabras que yo estoy diciendo. Hasta el momento está bien. Esto no es todo lo que la Biblia nos promete. El cielo no es el final de todo. Sí vamos a estar con Dios en el cielo. Sí serán levantados. Nos seremos levantados a estar con Dios. Y eso la Biblia así lo dice, pero no es todo. Mucha gente para ahí y piensa que el futuro completo van a ser ángeles en el cielo. Pero hermano, la Biblia me dice algo mucho más bonito que eso, me dice más que eso. Y para entonces poder darle un poquito a luz a eso, porque el tema no es ese, pero sí hay que tocarlo porque está en el versículo de hoy. En Apocalipsis 21 nos dice claramente un cielo nuevo y una tierra nueva. Y no solamente eso, se sigue más adelante diciendo en este capítulo 21, yo hago nueva todas las cosas. Claramente la profecía de Isaías en el capítulo 11 de Isaías es confirmada. La parte de la profecía que dice en Isaías capítulo 11 por el versículo 8, y no es lo único, solamente es una pequeña parte. Dice, jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Estamos hablando de un lugar nuevo que Dios va a preparar para nosotros. Estamos hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero llegará un momento cuando Dios haga todas las cosas nuevas, donde dice la Biblia que no habrá mal en esta nueva tierra, donde estamos nosotros prometidos a llegar en un futuro no muy lejano. Ahí es que veremos unas cosas bien bonitas. Y mire cómo dice el versículo 5 de Mateos. Lo voy a leer de nuevo para que usted esté seguro de lo que estamos hablando. Que vamos a ser bienaventurados, que vamos a ser dichosos, que vamos a ser afortunados los que somos los mansos. Porque para nosotros mansos recibiremos la tierra por heredad. Y qué bonito cuando vemos cuál es la tierra que se nos está prometiendo. Amen. Y como les dije, hoy no nos vamos a concentrar en eso, pero solamente quería plantear cuál es la promesa, cuáles son las cosas que nosotros tenemos para mirar en el futuro. Ahora vamos a hablar de mansos, de mansedumbre.
Mansedumbre es una palabra que quiere decir docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Tenemos dos fases como poder ver esta palabra manso o mansedumbre. Para entender esas palabras de domingo, docilidad y suavidad, podemos ver que dócil es carácter del que es fácil de educar o dirigir. Usted piense, yo seré una persona dócil. Yo soy una persona con un carácter de tal tipo que soy fácil de educar o dirigir. Wow. Porque si usted pudiera contestar sí a esta pregunta, entonces ya usted tiene la mitad de lo que es la mansedumbre, gana. Y cuando hablamos de suavidad, no estamos hablando que blandito tú eres. No. Estamos hablando de alguien que es blando de parecer, de un trato agradable. Es una actitud pacífica. Estamos hablando de cuando usted se ve con una vicisitud fuerte, es como de la forma que usted responde a esa vicisitud. Con el carácter mío yo puedo hasta grabar a diferentes personas de la forma que yo soy. Y cuando hablamos del trato, también tú puedes tratar a una persona, que es una cosa que pudiera ser hasta más verbal el trato, ¿no? Que la forma que tú le hablas a esas personas puedes herir sus sentimientos. Porque cuando nosotros nos dirigimos a diferentes personas, de la forma que ellos nos perciben a nosotros, va a dictar de cómo ellos van a escuchar lo que tú tienes que decirle. Porque Dios nos tiene una promesa bien bonita, pero déjeme decirle que ahorita vamos a comprobar bíblicamente que esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Y traje algunos ejemplos para el día de hoy para explicar estos puntos aún más profundamente. Y el primer ejemplo que busqué en la Biblia es el de Moisés. Cuando nosotros buscamos al principio de la Biblia, cuando estamos allí en el libro de Números, en el capítulo 12, podemos ver esta historia donde se encuentra Moisés. Y allí tenía a Moisés, a María y a Aarón. Y esas dos personas, la cuñada, estaba murmurando sobre Moisés, porque Moisés se había escogido una mujer como esposa que era cusita. Para el día de hoy se consideraría una sudanesa de la área de Sudán. María y Aarón empezaron a murmurar. Por esta razón, por la otra razón, decían, pero Dios es el único que le habla a él, a nosotros no nos habla. Y mire cómo es Dios. Cuando estamos en Números capítulo 12, el versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Jehová, cuando se dio cuenta que estas dos personas estaban murmurando contra Moisés, Jehová tomó esta situación en sus propias manos. Y él dijo, ¿tú sabes qué es lo que yo voy a hacer? Él le dio lepra a María. Le dio lepra, ¿por qué? Porque empezó a hablar del hombre más manso en la tierra. Empezó a hablar de la persona que nunca iba a hacer nada en contra de ella. Empezó a trabajar para favor de su siervo, porque le estaban haciendo una injusticia en sus espaldas, que era hablar mal de él. Más adelante en el versículo 13 dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Pero antes de eso yo quiero traerlos a ustedes a Romanos. En Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Las personas que no son mansas son las personas que se acuestan a la noche después que le han hecho algo en ese día y se acuestan maquinando de cómo el día próximo o cómo la semana próxima o cómo buscar una próxima oportunidad para buscar la venganza de la persona que le hizo tal cosa. Pero nosotros nos está diciendo la Biblia que tenemos que ser mansos. Los mansos no son el tipo de personas que están buscando para vengarse. Los mansos no son los tipos de personas que se acuestan maquinando cómo pueden hacer pagar mal con mal. Los mansos no son personas que se acuestan buscando la forma de cómo hacerle la vida cuadrito al que le hizo el mal. Cómo hacerle el mal a aquel que hizo algo en contra de ellos.
Los mansos son esos que dejan las cosas en las manos de Dios. Como nos explica Romanos claramente, nos dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es el que tiene la venganza, no nosotros. Por eso es que Moisés estuvo tranquilo. Al contrario, el manso tiene misericordia. El manso va de rodillas pidiéndole a Dios, aún por sus propios enemigos, diciéndole, Dios mío, como dice el versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Muchas veces nos sentimos como que tenemos como que el valor, como que estamos posicionados de cierta manera, que Dios tiene que hacer lo que nosotros le pedimos. Y el hombre más manso en la tierra, Dios le contestó la petición en ese día. Él dijo, ahora, que la sanes ahora. Usted sabe que ya no sana ahora, porque Dios es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Ni el hombre más manso de la tierra puede decirle a Dios cómo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas y por qué hacer las cosas. Aún el manso tuvo que esperar, igual que nosotros tenemos que esperar. Cuando nosotros vemos vicisitudes, cuando nosotros nos vemos en una posición mal, cuando alguien nos hace mal, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, Dios mío, ahora tú tienes que hacer algo? No, vamos a ponérselo en las manos de Dios. Al contrario, vamos a pedir bendiciones para tal persona. Vamos a esperar que Dios lo bendiga. Vamos a esperar que Dios le ponga en su vida el corazón correcto para que no vuelva a hacerle el mal a más ninguna otra persona. Pero desafortunadamente no, hermano. Desafortunadamente pensamos de una forma muy diferente, que esto no nos aplica a nosotros, o que porque nosotros estamos en cierto estatus social, Dios tiene que escucharnos. No. Ella tuvo que salir de la ciudad, tuvo que estar 7 días bajo castigo afuera con esa lepra. Porque para aquellos tiempos un leproso no podía estar en los grupos regulares. Los leprosos eran sido expulsados afuera. Y tuvo que esperar el castigo, tuvo que pasar el proceso por lo que ella hizo. Pero ahora quiero llegar al punto número 2. Y en este punto número 2 quiero hablar del secreto de la mansedumbre y la humildad. La mansedumbre está estrechamente enlazada con la humildad. La mansedumbre y la humildad están así juntitas, estrechamente juntas. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30, vamos a leer el 28 y el 29 primero. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y usted diga, pero ¿para dónde va el pastor? ¿Qué tiene que ver esto con mansedumbre? Pues denme unos segundos. El versículo 29 de Mateo 11 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué estamos hablando en el día de hoy? Estamos hablando de los mansos. Estamos hablando que los mansos heredaremos la tierra, ¿no? Y esa tierra, lo que nos está diciendo aquí, en este proceso de caminar por este camino que se llama el cristianismo, estamos viendo estos versículos bajo la luz de los mansos. Y nos está diciendo que seamos como Jesucristo, aprended de mí, dice la palabra, que soy manso y humilde de corazón. Estamos hablando que el manso y el humilde, este es el secreto, hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras tú estés caminando en este camino del evangelio y tú sigas los pasos que Jesús te ha dicho que siga, que es ser humilde y manso de corazón, nosotros hallaremos descanso. ¿Cuántos en el día de hoy andan su vida desesperados, sin una onza de descanso en su cuerpo, en su vida, porque andan la vida tan enfocado en yo no sé qué, que no tienen paz, no tienen descanso ninguno? Mire cómo dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está la contestación a nuestro problema y todo está alrededor de ser personas mansas. Porque muchas veces como seres humanos queremos tomar todo
en nuestros mismos hombros. Queremos cogerlo literalmente encima de nosotros, cuando la palabra solo no es lo que nos enseña. Nos enseña a traer tus cargas sobre mí. No que tú mismo las cargues, que confiar en Dios que las va a cargar por ti y te va a ayudar a seguir hacia adelante. Pero no podemos seguir porque nos pasa tanto que no podemos ni caminar y llevamos todo en el hombro, llevamos todo encima, y lo que no nos podemos dar de cuenta que es tan simple, solamente siendo mansos y humildes de corazón, es que podemos lograr estas cosas que a lo mejor ayer usted no podía entender porque le estaban ocurriendo. Mira lo que dice el Salmo 25, los versículos 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Qué quiere decir enseñar a los pecadores el camino? Es decirle, mira, allí está el camino. Se los va a enseñar porque Él es justo. Se lo enseña, seguro que sí, le dice, allí está el camino. Pero mira cómo continúa diciendo el versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Los mansos pueden ser enseñados. Los pecadores que se quedan como espectadores. Sí, porque los que no son cristianos solamente se les va a enseñar el camino. Ellos van a estar aquí mirando el camino desde lejos. Pero a nosotros, como dice el versículo 9, encaminará a los humildes. ¿Qué quiere decir encaminar? Encaminar no es lo mismo que enseñar. Encaminar es coger a una persona por la mano y decirle, vente conmigo. Porque yo te voy a llevar al camino. Yo te voy a poner en la pista que tú tienes que estar en el momento correcto para tu vida. Cuando a los impíos solamente se los va a enseñar de lejos, míralo allí. Y ellos se van a quedar mirando. Oh, pero porque ella, oh, mira dónde va fulano, mira dónde va mi vecino, mira dónde va el pastor. Pero mira cómo alguien lo lleva de la mano. Wow, qué chévere. Solamente se los enseñó. Pero a nosotros los mansos seremos encaminados por el camino correcto. Estamos hablando todavía de este secreto, que la humildad va a la misma par que lo que son mansos. La mansedumbre y la humildad van a la par. Y ambas cosas nos van a llevar a lugares que ustedes no sabían que podían llegar. A lo mejor usted se pregunta, pero ¿cómo podemos ser mansos? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra propia vida? Vamos a empezar por ahí. En el Salmo 37, 8 y 9 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hay muchas personas que se acuestan maquinando cómo pueden hacerle el mal al que les hizo mal. Pero el versículo 8 del capítulo 37 de Salmos dice, deja la ira y desecha el enojo. Y no son las dos cosas, no son iguales. Son dos cosas separadas. Porque dice el 9, porque los malignos están destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tenemos que dejar la ira y el enojo. Este verso toca en el carácter y el trato que es parte de la definición de la palabra mansedumbre. A lo mejor el Salmo 37, 8 no te dice, sé manso, pero está hablando del carácter que es la ira y está hablando del enojo que es el trato. Porque cuando usted está enojado, usted trata a las personas diferentes. Y esa es la realidad. Y cuando usted es una persona irona, eso está hablando del tipo de carácter que usted es. La básica definición de mansedumbre, esos puntos que están adentro de la definición son los puntos que está diciendo el salmista en el versículo 8 del capítulo 37. Y continuamos. Dice el versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Si usted es una de estas personas que ayer se identificaba con lo que hoy le estamos diciendo el malo, tenga mucho cuidado porque me dice el versículo 10 que de aquí a poco no existirá ese malo. Observarás su lugar y no estará allí. Todavía estamos hablando del malo. Y en el 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra. Nuevamente le dice. Y se recrearán con abundancia de paz. Yo no sé si usted quiere abundancia de paz, pero solamente va a venir a los mansos.
Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hermano, yo quiero abundancia de paz. Amen. Y yo prefiero ser manso que ser una de esas personas que están haciendo esos revoluciones allá afuera con el fin que ellos están tratando de hacer. Nosotros que somos los mansos, nosotros somos los que vamos a heredar la tierra. Y no solamente, pero me dice el Salmo que se recrearán con abundancia de paz. Qué lindo. Con eso dicho, vamos a entrar al último punto. ¿Qué busca Dios en nosotros? Escucha bien, yo no dije que busca Dios de nosotros, sino que busca Dios en nosotros. Wow. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener por dentro para poder ser considerados mansos? Voy a traerle estos versículos que se encuentran en Filipenses, capítulo 2, de 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué busca Dios en nosotros? Dios está buscando que nosotros tengamos una actitud similar a la de Jesús. Como dice aquí, que haya Dios, que encuentre Dios en nosotros este sentir como el que hubo también en Cristo Jesús. Wow. El cual, Él era Dios. No solamente se hizo semejante a los hombres, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente hasta cuándo? Hasta la muerte. No fue obediente hasta cuando le convino. No fue obediente hasta cuando le dio la gana. Fue obediente hasta que el final momento que necesitó ser obediente, hasta ese tiempo fue obediente. Porque déjeme decirle que una cosa que también va a la mano con la humildad, con la mansedumbre, es ser obediente. Porque el manso es obediente. El manso escucha la voz de Dios y dice: heme aquí estoy para servir. No importa qué posición tú tengas, tú tienes que poder llegar a este estatus de tu vida. Tú tienes que llegar a este estatus de poder despojarte de tus posiciones, de poderte como un siervo de las personas y hacerte como hizo Jesús y humillarnos. Porque esto es parte de ser manso. No puedes decir yo soy manso y andar por acá arriba con la gente. Yo soy el mejor. Llámame Señor, bla, 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 con un montón de títulos. No, hermano. No, tenemos que irnos bien bajitos, ser los siervos de los siervos. Porque así es que Dios nos prueba. Porque no sé si usted sabe, y no sé si usted lo ha experimentado como yo lo he podido experimentar en mi vida. Cuando tú te bajas, cuando tú te humillas, cuando tú te despojas, cuando tú haces como que lo que la gente dice, lo peor, ¿no? Lo más bajito, cuando tú llegas allá abajo, entonces el que te levanta es Dios. El que te pone por encima es Dios. El que te pone en posiciones es Dios. El que te lleva a donde tú tienes que estar es Dios. Porque cuando nosotros mismos nos ponemos en esas posiciones, nos caemos como los mangos al piso. Nos caemos. ¿Por qué? Porque Dios nos te está sosteniendo. Jehová. ¿Qué busca de Dios de nosotros? Es una actitud diferente. Es mirar la vida del otro lado de la moneda. Es decir, ¿cómo yo puedo ayudarte? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo olvidarme el título que me dieron y servir? Porque si no servimos, no servimos. Vamos a entrar a la conclusión. Con mansedumbre,
Dios peleará nuestras batallas como lo hizo con Moisés. Acuérdense, hermano, que Dios es el que pelea por nosotros. No somos nosotros mismos. Y acordamos también que con la mansedumbre y la humildad encontraremos descanso para nuestras almas y seremos enseñados por nuestro Padre Celestial. Y esto tenemos que guardarlo en nuestro corazón y acordárnoslo, porque llegarán los momentos que nos va a hacer falta. Si es que no te hace falta ya hoy mismo. Tenemos que dejar la ira y el enojo para recibir la tierra por heredad. Si nosotros andamos una vida con ira y con enojo, desafortunadamente estamos descalificados para poder llegar a esa tierra que nos habla en Mateo 5:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jesucristo. No permitir que la pasión se nos vaya, o la posición, perdón, se nos vaya a la cabeza. No permitir que el estatus que estamos viviendo se nos vaya a la cabeza y olvidemos que tenemos que ser siervos, que tenemos que acordarnos de ser obedientes, de despojarnos de las cosas que tenemos para poder servir a otros, porque así es la única forma que nosotros vamos a poder enseñar esta mansedumbre al mundo que nos rodea. Y cuando así lo hagamos, entonces Dios te va a decir: ven, hijo mío, has hecho lo que te he mandado, esto es tu lugar.